Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, que es habilísimo, misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas, oyentes, televidentes. Estábamos hablando sobre el moral islámico. En las lecciones anteriores hemos hablado sobre diferentes temas y el último era ikhlas, sinceridad en el camino de Dios. Para que el hombre siga perfeccionando, llegando hacia la cima de perfección, necesita tener sinceridad en el camino de Dios. Y hoy vamos a tocar otro tema, que es el miedo y esperanza. El hombre debe tener miedo y además debe tener esperanza. El alma del hombre tiene dos estados. Un estado que es estado de esperanza y otro estado de miedo. Cuando una persona ve un fenómeno nuevo o algunos temas nuevos, tiene miedo a entrar y aceptar. Y cuando el hombre tiene obstáculos y problemas, con la esperanza que tiene los obstáculos y problemas, termina y empieza con su esperanza su trabajo y sabe que Dios lo va a ayudar. Es cierto que el miedo no está en el Islam recomendado, que no debe tener miedo. A veces la gente tiene miedo de la muerte, a veces tiene gente miedo de los sucesos, miedo de la vida. Todos estos tienen, alguna persona tienen miedo. No, solamente el miedo que nos han recomendado es el miedo de Dios. Dios Todopoderoso no tiene miedo. Tener miedo de Dios quiere decir tener miedo de las obligaciones que no hemos hecho. Y por eso Dios dice que, bueno, tú solamente tengas miedo de mí y otros problemas resolveré. Bueno, en el Sagrado Corán dice que وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Solamente cuando están haciendo su tarea o obligación, tengan miedo a mí. Está en Surah Baqara, capítulo 2 del Sagrado Corán, aleya 40. Entonces el miedo aquí es bueno, porque el hombre no sabe si está haciendo bien su tarea ante Dios Todopoderoso. Hasta Dios en el Sagrado Corán dice, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. No temen de los enemigos y temen de mí si sois creyentes. Está en Surah Al-Imran, Surah 3, aleya 175. Entonces aquí también el miedo es bueno, el miedo de Dios, que habíamos dicho que no es de Dios, sino que si nosotros estamos haciendo bien nuestras obligaciones. En otra ley también dice, فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ. Esto está en Surah Maida, Surah 5, capítulo 5 del Sagrado Corán, aleya 44. Dice, no tengan miedo de la gente y tengan miedo de Dios Todopoderoso. Entonces, tener miedo es un estado, como decimos, estado del alma, que si es, podemos decir, de Dios, es correcto y es bueno. Si es de la gente, de los fenómenos, no es bueno. Después nosotros vamos a explicar cuántos miedos tenemos. Y también la esperanza, también que se llama khawf, miedo, raja, esperanza, es también un estado del alma, que a veces el alma, por los problemas que hay, a veces pierde la esperanza, está en un valle solo, no hay agua, no hay nada, entonces trata para llegar a lugares que hay agua. Esto es esperanza, pero si queda sentado y no hace nada, bueno, que va a morir de, podemos decir, de sed. De todos modos, esperanza y miedo son dos estados del alma que en el Islam debe tener la persona que quiere llegar a la cima de perfección. De una forma debe tener miedo por lo que las obras que está haciendo, que no a veces
nos hace bien, y de otra parte debe tener esperanza que va a tener éxito en este mundo. En los hadices, como dicen los dichos de los imames, dice que el hombre, el imam Ali alayhi salam, la paz sea con él, dice: "Khairul a'mal i'tidalul khawf wal raja". Mejor actos es que el hombre tenga miedo y esperanza. Quiere decir que haya casi medio tener miedo y medio tener esperanza. Esto es el mejor, dice, estados del alma que el hombre tiene. El imam Sadiq, si preguntamos sobre el miedo y la esperanza, entonces el imam nos responde así: "Man kana billahi arifan, kana min Allahi khafiyan". Dice, la persona que conoce a Dios tiene miedo de Dios y también tiene esperanza de Dios. Tiene miedo de los actos y tiene esperanza de lo que hace, tendrá el paraíso, tendrá éxito en el mundo. Entonces el imam Sadiq alayhi salam dice que estos dos son alas. El miedo y la esperanza son dos alas de la fe. Quiere decir que una persona no puede quedar seguro por los actos que hace que voy al paraíso. No, debe tener esperanza ir al paraíso y debe tener miedo que si hizo estas cosas por la ostentación, por el dinero, porque digan es un hombre sabio, es un hombre creyente, entonces no va a tener beneficios en otro mundo. Entonces, el resultado de la fe, queridos hermanos, es tener miedo y esperanza, dos estados del ser humano. Bueno, ahora si alguien nos pregunta cuáles son los señales de la esperanza, ¿quiénes son las personas que tienen esperanza? ¿Cuáles son señales? Usted debe tener en cuenta y responderlo. La respuesta es, yo lo menos aquí sacamos del Sagrado Corán 6 temas. Estos 6 temas, si tiene alguien, entonces esta persona es una persona que tiene esperanza. Primero, fe. Segundo, actos buenos. Tercero, recitar el libro divino. 4, observar la oración, hacer as-salá. 5, hijra, emigrar para Dios. 6, jihad, la lucha contra sí mismo, contra el ego, y la lucha, queridos hermanos, contra los enemigos. Si nos preguntan en qué leyes del Corán podemos encontrar los señales de esperanza, primera ley, queridos hermanos, está en Sura Cueva, aleya 110, Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quien quiere encontrar con Dios, quien quiere ser un hombre perfecto, entonces debe hacer actos buenos. Esto que era segundo señal. Y tampoco debe ser una persona que asocia a Dios. No debe asociar a Dios y debe hacer actos benevolentes, actos buenos. Actos buenos es el rezo, el ayuno, ayudar al prójimo, hacer hospitales, hacer mezquitas, todas las obras buenas, ayudar a su familia, a su mujer, a su hijo, a su hermano, para que puedan tener una vida buena. Todos son amalos saleh, actos benevolentes, actos buenos. Si nos preguntan otra ley que dice que nosotros encontramos de los 6, uno en otra ley que está en Sura Fatir, ley 21, versículo 21, 29, إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Por cierto, que las personas que leen el libro, que habíamos dicho uno de los señales que el hombre tiene esperanza, está leyendo el libro. Está leyendo el Sagrado Corán para que Dios guíe a través del Corán. El libro sagrado del Corán es guía para toda la humanidad. Guía a nosotros, nos educa, nos ayuda, nos guía para perfección. Aquí también en la ley
del Corán dice, las personas que recitan el libro de Dios, hagamos salat, que habíamos dicho el 4 señal, también es hacer la oración, observar la oración. وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Aquí algo agrega más, que podemos decir gastar lo que tiene en el camino de Dios, dar limosna en el camino de Dios, hacer caridad en el camino de Dios, que esto puede ser de los actos benevolentes, del 2. Cerran Balonia, ellos gastan dinero, en secreto dan a la gente pobre y a veces hacen manifiesto. Esta gente que lee el libro, hace la oración y gasta el dinero en el camino de Dios en forma manifiesto y secreto, hace un tijara que lleno de, podemos decir, beneficio, tijara que nunca, interminable. Esto es muy importante. En otra aleya también dice de otros temas de señales de la esperanza. Está en Surah Baqarah, capítulo 2 del Corán, aleya 218. Dice, «Inna allazina amanu wallazina hajaru wa jahadu». En aquí hay 3 también de los señales, 6 que habíamos dicho. Por cierto que las personas que creyeron, personas que emigraron y personas que lucharon en el camino de Dios, ellos tienen esperanza de la misericordia de Dios. Y Dios es misericordioso, indulgente. Bueno, aquí llegamos con las aleyas que hablaba de la esperanza. Si los hermanos quieren bien entendido, bien explicar este tema, bueno, deben ver la exégesis de estas aleyas del Corán y el tema de esperanza en otros libros. Nosotros somos aquí, hablamos en breve para que, inshallah, queridos hermanos y hermanas, tengan información sobre estos temas y conozcan que debe tener en cuenta y tener en la vida el miedo y la esperanza. Esperanza para trabajar, para tratar, para hacer llegar a la cima de perfección, para llegar al paraíso, para tener una vida buena, para tener una sociedad buena, y tener miedo para no hacer cosas que no debe hacer el hombre. Ahora nos preguntan, pero solamente tener miedo de Dios es bueno, pero no hay otras formas de miedo, hay solamente un miedo, no. Podemos decir los miedos que nosotros tenemos son diferentes. Quiere decir que algunas personas nosotros tenemos miedo, que ya habíamos dicho, tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque hemos pecado. Entonces, primero es el miedo del pecado. Yo soy, por ejemplo, un hombre pecador, una mujer que está pecando, entonces tengo miedo, porque los pecados todos son grabados de parte de Dios Todopoderoso y los ángeles. Entonces el pecado que nos impide llegar a Dios, el pecado nos impide perfeccionar. El hombre por eso tiene estado de miedo porque ha pecado y mañana tiene miedo que Dios hace venganza, que Dios castiga, y además sabe, no tiene esperanza para tener una buena, podemos decir, vida en esta vida. Los hombres pecadores pierden en esta vida y pierden en otra vida. Entonces, aquí es que el hombre que tiene miedo del pecado no peca y vuelva hacia Dios. Pienso que es el mejor estado que el hombre tiene miedo del pecado que hace. Entonces, porque tiene esperanza y tiene miedo del pecado, no hace el pecado. Y él vuelve hacia Dios Todopoderoso. El Imam Sadiq alayhi salam también en un dicho dice que el hombre tiene en el corazón 2 luces. Un luz que viene del miedo y un luz que viene de la esperanza. Entonces, si alguien pesa estos 2, son iguales del peso. Esto son creyentes. Que dice el Imam Sadiq, إنه ليس في عبد مؤمن إلا في قلبه نوران. No hay ningún creyente, en verdad creyente, que 2 luz tiene, un luz de esperanza, un luz de miedo, y dice si alguien lo pesa, son iguales. Entonces nosotros debemos tener en nuestro corazón, queridos hermanos, esperanza y también tener miedo, como habíamos hablado. Segundo miedo que el hombre tiene, que es
¿Y por qué tenemos miedo? Primero era del pecado. Segundo era de la negligencia, de las obligaciones que estamos haciendo. Bueno, yo estoy haciendo la oración, yo estoy trabajando, inshallah, si Dios quiere, en el camino de Dios. Yo estoy tratando para ser un musulmán, pero agradezco bien a Dios, hago bien mis tareas, tengo, por ejemplo, un miedo de eso, que no estoy haciendo bien, o tengo poder para adorar más, pero no estoy adorando bien. Entonces, tengo miedo. ¿Por qué? Por las negligencias que estoy haciendo, porque no hago las oraciones bien, no hago a tiempo, no hago mis tareas ante el pueblo, no hago mis tareas como un político que debo hacer. A veces los políticos mienten a la gente, esto todo no está bien. Entonces, el miedo que viene ahora para el creyente, que bueno, sí, yo tengo tareas, estoy haciendo mis tareas, pero esas tareas las estoy haciendo bien, entonces tengo miedo, entonces esto es bueno que el hombre tiene miedo si por la ignorancia está haciendo bien o no. Entonces, cuando tiene miedo, bueno, aquí hay un camino para arreglar. Si tiene miedo que está rezando bien, bueno, va a un sabio. Si tiene miedo que está haciendo sus tareas en un lugar que está trabajando, bueno, dice a los compañeros o al jefe de la oficina si yo estoy haciendo bien. Mis defectos, ¿qué es en el trabajo que estoy haciendo? Si es una persona que es maestro, bueno, pide a los alumnos si yo estoy enseñando bien o no. Entonces, todo esto es muy importante. Tener miedo, segundo miedo, es de la negligencia, de no hacer bien las cosas. Esto está bien porque nos impulsa que tengamos mejor esperanza y hacer mejor trabajo. Y el tercer miedo que, queridos hermanos, surge para nosotros es del destino malo. No sabemos que, bueno, ahora que nosotros somos musulmanes o creyentes, o a veces no somos creyentes, entonces debemos tratar para ser creyentes, conocer a Dios. No sabemos el destino, qué va a pasar con nosotros, qué es el futuro de nosotros. Entonces, a veces el amor al mundo, amor a los hijos, amor al dinero, nos deja, podemos decir, en dos caminos. No sabemos ir al camino correcto o al camino recto, al camino malo, al camino recto y correcto o malo. Entonces a veces la gente dice, bueno, te pagamos tanto dinero, entonces si tú puedes hacer algo contra musulmanes, te pagamos tanto dinero si usted puede hacer servicio, por ejemplo, de los shia o de los enemigos del Islam, o te pagamos tanto dinero si hace esto contra esta sociedad, que son buenos creyentes o son hombres buenos, aunque no son musulmanes o son cristianos judíos. Entonces, esto es un miedo que hay de mal destino. Mucha gente en la historia nosotros hemos leído que eran muy mal, pero volvieron al camino. Por ejemplo, Fuzayl ibn Ayaz era un ladrón que toda gente tenía miedo, pero una noche que quería robar a casa de una persona, este hombre sabía que este Fuzayl es un ladrón peligroso, empezó a leer las leyes del Corán, dijo, Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubahum li zikrillah. Dijo, ¿cuándo llega el tiempo que estas personas que dicen somos creyentes sean humildes y practican las leyes del Corán? ¿Por qué están robando? Fuzayl escuchó y dijo, bueno, Dios, arrepiento, vuelvo, y volvió. A veces también hombres que eran creyentes, pero por el dinero, como Bal'am Ba'ura, una persona que decía, Ya Allah, Dios respondía a él, decía, oh Dios, Dios decía sí, pero esta persona, cuando Faraón viene y da mucho dinero, quiere ir a la monte para hacer súplica contra Moisés, y Dios dejó mudo, ya no escuchó sus palabras. Entonces, la verdad debe tener miedo del futuro, que el futuro vamos a morir creyente, vamos a ser una persona buena en el momento de morir. Podemos decir, no hay Dios excepto Dios, la ilaha illallah,
podemos decir, Ashhadu an la ilaha illallah, doy testimonio que no hay Dios excepto Dios, o no, morimos como no musulmán, como no creyentes. Esto también, segundo, el tercer, podemos decir, caso del miedo. Y el cuatro miedo que el hombre tiene, queridos hermanos y hermanas, tenemos miedo a la muerte. Bueno, ahora que el mundo termina, nadie ahora va a quedar en este mundo. ¿Quién quedó? Nadie. Entonces, todos debemos ahora morir. Ahora que queremos morir, tenemos miedo. ¿Por qué? Porque vienen los cálculos. El Sagrado Corán dice, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Si hace como un átomo de bien, lo va a ver. Si hace como un átomo de maldad, lo va a ver. Lo ven la gente, lo va a ver el hombre mismo. Nosotros sabemos que en el dicho hay ad-dunya mazratul akhirah, esto dijo el profeta, el mundo es lugar de cultivar y nosotros cultivamos, cosechamos en otro mundo lo que hicimos mañana, debemos responder, entonces tenemos miedo. Tenemos miedo de los pecados, tenemos de lo que no hicimos bien, entonces mañana vamos a quedar avergonzada ante la justicia divina. Por eso los sabios piden a Dios y todos los creyentes buenos deben pedir a Dios, decir, Ilahi amanna bifadlik, wa la ta'amanna ba'adlik. Oh Dios, perdónanos y trate con nosotros con su merced, con su favor, no con tu justicia, porque en verdad si Dios quiere hacer la justicia, nosotros no agradecemos para nada de lo que estamos teniendo de parte de Dios. Ni agradecemos por los ojos, no agradecemos por la lengua, no por el cuerpo, por el alimento, por el aire, todo que existe. Entonces, esto también es otro miedo que tenemos, que es bueno. Y el quinto miedo, queridos hermanos, que nosotros tenemos, es que tenemos miedo que no sabemos después de tanto tiempo del rezo o ayuno o trabajo para la gente en el camino de Dios, ayudar a los pobres, enseñar a la gente, todo esto, sí, vamos a salvar, vamos a llegar a Dios Todopoderoso, nos van a llevar al paraíso o no, esto también tenemos miedo, que llegamos a la cercanía a Dios, ahora que estamos yendo, Dios está satisfecho de nosotros o no, esto también otro. Bueno, entonces, queridos hermanos, 5 miedos que habíamos, 5 miedos, el miedo del pecado. Era el primero. El segundo era el miedo de la negligencia, el miedo del mal destino. Y el 4, el miedo de la muerte y el miedo de estar lejos de Dios después de tantos años que vivimos. Ahora, ¿cuáles son efectos del miedo en la vida? Bueno, si nosotros tenemos miedo de Dios, que habíamos explicado que el miedo es de nuestros actos, entonces si tenemos miedo de Dios, ¿qué efectos tiene? Una persona que tiene miedo y tiene esperanza, primero que hace no hace el pecado. Esto dijo el Imam Ali alayhi salam, que dice, Al-khawf sijnu nafs min al-dhunub wa ra'udaha en el ma'asi. La persona que tiene miedo de Dios aparta del pecado. Dice que encarcela a su ego, a su alma, a su nafs, a sus deseos de los pecados y lo rechaza que hacen el pecado. Segundo, que los efectos del miedo es la grandeza. El hombre que tiene miedo de Dios. Y entonces el efecto es, dice este hadith, que lindo, dice, man khafa Allah, akhafa minhu kulla shay. Quien tiene miedo de Dios, Dios hace que todas cosas asustan de él. Porque él tiene miedo a Dios, no tiene miedo a nadie. Akhafa Allah minhu kulla shay. Dios hace que todas las cosas tengan miedo de él. وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Y la persona que no tiene miedo de Dios, tiene miedo de todas las cosas. Es lindo hadith, queridos hermanos. Yo pienso que ese hadith debe escribirlo con oro. Quien tiene miedo de Dios, Dios hace que todo el mundo tenga miedo de él. Y quien no tiene miedo de Dios, Dios hace que teme a todos.
Además que en otro dicho hay que la persona que tiene miedo de Dios tiene, ¿cómo se llama? Un lugar elevado ante Dios, ante la gente también. El profeta dijo, أعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم من. Dice que la persona más grande ante la gente, más, podemos decir, poderoso espiritualmente, la gente respeta mucho, es una persona que tiene más miedo a Dios. Y el 4 es la persona que tiene miedo, abstenga de la tiranía, no hace la tiranía. Entonces el Imam Ali dijo, Man khafa rabbahu kaffa zulmah. Quien tiene miedo de Dios no hace opresión. Ojalá que, queridos hermanos, nosotros, inshallah, tengamos esperanza para hacer un trabajo bueno en nuestra vida y noche y día pensamos para hacer un trabajo en el camino de Dios, en el camino de la perfección, para llegar a Dios, para satisfacer a Dios y tengamos miedo para no hacer actos malos. Ojalá tengan éxito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.